Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de diciembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto». Pero Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres». Palabra del Señor. Alabemos a nuestro Dios. Fíjense acá, Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor. Estamos viendo la presentación que hace Lucas en este Evangelio. Zacarías era sacerdote, según la orden de Abías, sacerdote en el culto mosaico que se oficiaba en el templo de Jerusalén, y cumplía
en los días asignados su orden y tenía que quemar el incienso en el santuario. Cuando se llevaba a cabo esta ceremonia, el sumo sacerdote ingresaba en el santuario, en el altar del incienso, y ahí quemaba. Y mientras tanto el pueblo afuera permanecía en silencio orando. Bueno, Zacarías estaba casado con Isabel, eran ambos fieles realmente delante de Dios, fieles cumplidores de todo mandato, precepto que procedía de la ley de Dios. Irreprochable, dice acá Lucas, era la conducta de ambos. Pero claro, eran personas ya mayores y no tenían descendencia, no tenían hijo. Y realmente en aquel tiempo la ambición de todos y particularmente de la mujer era tener un hijo. A grado tal que se podía considerar y se consideraba que el no tener un hijo era directamente como una condena y los hacía poco agradables al juicio de los hombres, al juicio de la mayoría. Bueno, y suplicaban a Dios, pedían en oración, eran de fe a ambos, eran personas de gran fe. Bueno, estábamos acotando a propósito de que estaba cumpliendo los tiempos de su orden, la asignación correspondiente, Zacarías como sacerdote, y en tal circunstancias se le manifestó, se le apareció el ángel del Señor. Bueno, naturalmente lo vio de pie frente al altar del incienso, tuvo miedo, finalmente, primero un poco desorientado, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque el Señor ha escuchado tu súplica, tu oración, y por lo tanto tendrás un hijo, esto que esperaban tanto Zacarías e Isabel. Y bueno, y ese hijo que habría de tener, le dice el ángel a Zacarías, bueno, sería delante de Dios un hombre que estaría lleno del Espíritu Santo, aún en el seno materno, aún durante el curso de su concepción. Iría después como profeta, delante del Señor, sería el predecesor, el precursor, y lo iría presentando al pueblo de Israel. Tendría una conducta propia de todo profeta, una conducta realmente ascética, fíjese, no bebería vino, no bebería alcohol realmente, viviría de un modo austero, como realmente fue el caso de Juan el Bautista, y vendría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Fíjese, todo esto se cumplió realmente, ¿no? Sabemos y hemos mencionado en su momento, también hemos comentado, la gestión que tuvo Juan el Bautista. Realmente un admirable profeta, un hombre al que podríamos considerar, y fíjese, Jesús dijo a propósito de él, ninguno nacido de mujer mayor es que él. Y fue realmente profeta entre profetas, porque tuvo el privilegio de ver y oír personalmente al Señor que anunciaban los profetas del Antiguo Testamento. También lo anunció como precursor, pero en este caso de Juan el Bautista, realmente tuvo, dijimos, un privilegio, y realmente lo es, ¿no?, de escucharlo a Jesús, de verlo a Jesús, de bautizarlo, de presentarlo delante de Israel como el Mesías prometido. Y aquí el ángel le comenta a Zacarías, le dice, le pondrás por nombre Juan. Bueno, Zacarías lógicamente estaba primero desorientado, dijimos, después temeroso. Y finalmente le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto posible si él no tenía hijo, la mujer no tenía hijo, eran personas ya avanzadas en edad? Claro, había incredulidad por parte de Zacarías frente a tal anuncio. Bueno, el ángel le dijo que esto se cumpliría en los tiempos que estaban previstos por Dios. A su tiempo se cumpliría todo esto. Y una señal no del todo agradable para Zacarías es que se quedaría mudo hasta que esto tomase cumplimiento, por no haber creído al anuncio angélico. Y efectivamente, Zacarías quedó mudo. Por eso cuando salió, en los días de haber cumplido ya su orden, salió,
Y bueno, la gente cuando lo vio salir advirtió que se expresaba a través de señales, de señas, ¿no? Y se dio cuenta que, bueno, algo había ocurrido dentro del santuario, que había tenido una visión como efectivamente había acontecido. Por manera que, bueno, esto fue de parte de Zacarías la experiencia que tuvo y recuperó efectivamente el habla cuando nació el niño prometido por el ángel. Su mujer Isabel, que era una mujer también creyente, una mujer fiel a Dios, una persona, ambos lo eran realmente, ¿no? Bueno, tuvo a su debido tiempo el cumplimiento de esto que le advirtió el ángel, ¿no es cierto? El ángel de Dios, que le adelantó el ángel de Dios. Tuvo un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Finalmente, bueno, se manifestó, el niño nació a su tiempo realmente, y Isabel fue agradecida delante de Dios. El Señor ha quitado mi vergüenza, así se consideraba realmente, ¿no? Delante del juicio del pueblo, del juicio de la mayoría, y Juan el Bautista vino a este mundo a cumplir todo aquello que ya conocemos. Tenemos aquí la figura del Bautista realmente. En este tiempo de Adviento, estamos en el 4º tiempo de Adviento, sabemos que Juan el Bautista es otra de las figuras fundamentales de este tiempo de Adviento. Juan el Bautista, naturalmente María la Virgen, José, son figuras a las que recurrimos realmente porque tuvieron un rol preponderante, fueron los instrumentos que Dios eligió para adelantar la venida de su Hijo, ¿no? Así como ya lo comentamos en el Evangelio de ayer domingo, cuando a José mismo se le manifiesta que iba María, su esposa, que aún no había convivido, no se habían casado, no habían convivido, sin embargo estaba embarazada de un hijo. Bueno, José en el caso que comentamos ayer sí, creyó y obedeció a todo aquello que le decía el ángel de Dios. Y en el caso de Zacarías, bueno, cuando el hijo nació, se le puso Juan, efectivamente, como comentamos, él recuperó el habla, bueno, y después toda aquella historia a propósito de Juan. Esto ocurrió en tiempo en que Herodes, que era un idumeo, reinaba en la Judea. Y bueno, sabemos entonces todos los demás acontecimientos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me quedé reflexionando en cómo es posible que Zacarías e Isabel, un matrimonio de fe, Zacarías sacerdote, pusiera en duda el poder del Señor. Sí, llama la atención, pero claro, probablemente fíjate que aquí el relato de Lucas advierte que en principio que estaba o estuvo como desorientado y después tuvo miedo realmente. Sí. En realidad Zacarías no entendió que siendo personas de edad avanzada y fuese por ejemplo Isabel a tener un hijo. Realmente, humanamente es muy explicable esto. Sí. Ahora, claro, como bien decís vos, sí, tratándose de gente, como nos dice Lucas, que realmente eran irreprochables delante de Dios, bueno, no había por qué pensar que podían tener temor o en último análisis, y sobre todo desconfiar, ¿no es cierto?, de lo que se le decía por parte del ángel. Bueno, pero pasó esto, ¿no? Lo cual está mostrando también que cumplimos muchas veces, sí, delante de Dios, pero la flaqueza humana frente a anuncios de este tamaño, obviamente, a cosas que humanamente no nos alcanzamos a explicar, puede haber de parte de nosotros dudas, ¿no? Bueno, acá las expresó el buen Zacarías, pero finalmente tuvo de parte de Dios el premio que merecía una conducta como la que tenía Zacarías y su esposa Isabel también, ¿no? Así que, bueno, yo le asigno eso a la humana flaqueza, ¿no? Esta actitud, esta respuesta por parte de Zacarías. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de fe,
tu Espíritu que en nosotros hace que ninguna palabra que proceda de la boca de Dios sea motivo de duda para nosotros, ni de temor, ni cosa por el estilo. Sabemos, Señor, que lo que tú dices, tú cumples, como lo has hecho siempre, por manera que la actitud nuestra debe ser siempre la que aprendimos de tu palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Una fe total, absoluta ante ella y ante ti. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.